La gente que no sabe escuchar maneja muy bien el yo. Una de las cosas que más me ha costado en la vida es esperar que el otro me diga que soy buena persona. Tenemos unos políticos de mano fuerte, de argumento violento, de papá bravo, maltratador, con un montón de población abandonada por papá que están pidiendo reconocimiento de papá y psicológicamente quiere que papá los apruebe. Nos han vendido la historia de que hay que producir mucho para poder ser visible. Cuando estás lo más inútil posible, empiezas a decepcionar todas las expectativas que el mundo tiene de ti. Eso me ha llevado a querer ser muy simpático, y cuando uno quiere ser muy simpático está atentando contra... Cuando uno empieza a estar muy solo, empieza a encontrarse que está muy bien consigo mismo. Y solo aquel que está bien estando solo nunca en la vida va a estar solo. Y no necesita... Juan Camilo Betancourt. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento de volver. Pensé que no volvería, pero mira que sí, el mundo es fascinante con sus insospechados encuentros. Esta es tu casa, ¿cómo que no vas a volver? Claro que sí, si tú haces parte de todo el proceso de Cero al Cosmos, eres más que bienvenido a este espacio. Ay, muchas gracias. Juan Camilo, escritor, periodista. Vago y posiblemente con una maestría en inutilidad y Ajá. en decepción programativa. ¿Por qué en inutilidad y por qué en decepción programativa? Porque nos han vendido la historia Ujú. de que hay que producir mucho para poder ser visible. Cuando estás lo más inútil posible, empiezas a decepcionar todas las expectativas que el mundo tiene de ti y te das un lugar en la vida. La vida es muy corta y uno no puede pasarse la vida complaciendo los intereses del otro y dejándose en último lugar. Cuando uno se vuelve inútil y hace todo lo posible por ser inútil, a veces sucede que le toca hacerse escritor para contarse sus propias historias, que es mi caso, y también empieza a ser responsable de su tiempo. Entonces uno empieza a optimizar el tiempo y al optimizar el tiempo encuentra que uno es muy útil para uno y muy inútil para el otro. Total, estamos totalmente de acuerdo. ¿Será que me puedes apoyar, definirte en 3 palabras tú que no tengan nada que ver con la literatura esas palabras? Bueno, tres palabras para hablar de palabras y definirme. Difícil. Soledad, alegría y empatía. Y empatía. ¿Cuál consideras tú que ha sido el peor hábito que tú has desarrollado en el trayecto de tu existencia? Hay algo de lo que me arrepentí mucho tiempo y ahora menos porque lo hago con menos frecuencia, pero una de las cosas que más me ha costado en la vida es esperar que el otro me diga que soy buena persona. Y eso me generó mucha decepción, sobre todo en Bogotá, porque cuando estás con los amigos, la familia, en el lugar donde habitas, no te das cuenta de eso, pero aún así estás esperando que el otro te valide tus actos. Y Sí. eso me ha llevado a querer ser muy simpático. Y cuando uno quiere ser muy simpático, está tentando contra sí mismo porque no todo el tiempo tiene esa facilidad de ser simpático. Y ahora me di cuenta que no es necesario querer ser lo que no soy, porque no todos podemos gustarle a todo el mundo y hay que apelar a este dios egipcio o romano, que ya es Marte, y es que uno puede decirle no al otro y puede decepcionar al otro y ahorrarse la molestia de que el otro decida por uno. Y entonces hablaba de la soledad. Cuando uno empieza a estar muy solo, empieza a encontrarse que está muy bien consigo mismo. Y solo aquel que está bien estando solo nunca en la vida va a estar solo y no necesita que lo aprueben. Entonces ese hábito para mí fue difícil y ahora que me la llevo bien conmigo, ya no espero que el otro diga que soy una buena persona. Bueno, me gusta mucho esa definición que haces. ¿Por qué el ser humano como tal siempre está buscando aprobación en el otro? ¿Por qué? Porque hay un desfase en la infancia. Mira, estos son hipótesis. Las hipótesis que doy, todas pueden interrogarse y no son una línea recta indebatible. Son suposiciones, como suposiciones tienen un gran grado de error. Sin embargo, a mí me sirven para explicarme mis hipótesis
Y una de esas es que mamá no te ha mirado bastante cuando eras chiquito. Porque, ¿qué somos? Nuestra personalidad se funda según la mirada del otro. Porque cuando estamos pequeños siempre estamos brincando, y mamá, mírame, mamá, vea lo que hago, mamá, mira lo que salto, mamá, mira cómo doy la vuelta, y mamá dice, sí, eres genial, te aplaudo, y entonces ese reconocimiento de mamá empieza a fortalecer nuestra personalidad y nuestro carácter. Aquellos que no han tenido eso, yo afortunadamente y todavía lo tengo, aquellos que no han tenido eso, se quedan con esa sensación de no ser reconocidos y ese reconocimiento que no tuve mamá y papá lo van a buscar en las parejas, en los jefes de las empresas, en los amigos y ahí queda un bache. Entonces las emociones se estancan y al estancarse las emociones, después cuando vuelvo a revivir eso de la infancia que dejé ahí estancado en el proceso evolutivo, sé cómo manejar eso, entonces me vuelvo caprichoso, pataletudo, dramático y tiro por el traste todo cuando estoy bien. Es de pronto un querer llamar la atención Claro. sin necesidad, pues sería como mejor dar la vuelta y tomar conciencia de e iniciar un camino porque cada persona tiene una estructura que le permite. O quedarse quieto y empezar a mirarse. Es ¿Cómo, más importante cómo que soy yo y lo que soy, cómo me acepto con lo que soy y eso que soy, qué hago con eso? esa tarea de cómo me acepto, qué soy, que es como un destino para un gladiador, ¿no? Además, al final, ¿qué es uno? Cuéntame, ¿qué es uno? ¿Qué crees tú que sea Primero, uno? que es un embutido que camina. Después, un compilado de malas decisiones que al final empieza a ver de la distancia. Y a lo último, el hijo de tal, y finalmente se encuentra uno que lo que es un retazo de muchas historias. Pero hay quienes sí logran encontrar una unicidad con lo que es y les sale algo muy bello que es lo espontáneo, la presencia viva de su divinidad interna que se puede manifestar en el arte, que se puede manifestar en el deporte, que se puede manifestar en la meditación y es ese encuentro que uno tiene con lo que es, pero para encontrar lo que uno es con lo que tiene y te habita, es que es el jinete de tu cuerpo, es el conductor de tu cuerpo se requiere mucha soledad, mucha inutilidad y sobre todo empezar a desmontar las expectativas que el mundo tiene de ti Se empieza mirando hacia adentro. y se termina mirando hacia adentro. El meollo está ahí. El meollo está cómo te miras. Y después en cómo interpretar qué. ¿Qué haces con eso? Mira, es muy curioso. Y aquí hay algo que vamos a empezar a abordar las historias. Y es que yo soy según es las historias que me cuento y me cuenta. Entonces, me gustan las historias porque si miramos las buenas historias van al inconsciente donde están las emociones. Quien cuenta una buena historia es que oculta una historia detrás. Y esa historia que oculta le va a hablar al inconsciente donde están las emociones. Imagínate que el inconsciente es un gigante. Ese gigante grande que es el que gobierna y el que tiene la capacidad de seguir por ti en un 99.9%, todo el tiempo está manipulado por un enanito chiquitico que está en el hombro, que es el consciente. Entonces el consciente te dice, ve, ¿por qué no haces esto? Ve, haz ejercicio, ve, camina esto, ve, ese sirirí. Pero el inconsciente solo va a escuchar lo que necesita escuchar y algunas historias llegan allá. Entonces hay historias que se te quedan ahí. Por ejemplo, esta. Hay una chica y esta chica iba a un pozo con dos guijarras para cargar agua. Esta chica le llevaba esas guijarras de agua a su madre. Resulta que siempre llegaba con una guijarra y la otra estaba rota y se le derramaba en el camino. El agua no era suficiente para ella y toda la familia. Al final de 3 meses, esta chica entra en crisis y le dice a la madre que yo soy un inútil porque no me alcanza el agua y apenas me di cuenta que ese guijarro está roto. Yo no sé, yo creo que tienen que llamar a alguien para que vayan a traer bien el agua. Y la madre le dice, no te preocupes, ese guijarro roto que tenías todos los días chorreaba agua. En esa agua que dejaste por la mitad del camino, yo fui atrás de ti y sembraba semillitas de flores. Si miras, solo hay flores en el lado del camino donde se derramaban el agua. Ahora yo te pregunto, si ves ese guijarro como un error, mi utilidad, vas a tener un problema contigo, pero si lo ves como un regalo, porque gracias a ti y gracias a ese guijarro, nosotros tenemos flores para nuestros hogares y para
exaltar el amor de pareja, el amor filial y para que nuestros jardines nos alegren el corazón. ¿Desde dónde mira la historia? En esa historia tan sencilla, ella está empezando a hablarse bien desde el guijarro. Las semillas de amor que está plantando en el inconsciente son las semillas de amor que ella estaba, pero que solo la madre, a través de esa historia, empezó a conectar con ella. Si no, el inconsciente se iba a quedar diciendo que era un inútil y no servía para nada. Entonces, las buenas historias, las que nos gustan, van allá. Y es qué hago yo con esas historias. Y para ver qué hago con esas historias, necesito mucho grado de soledad, de quietud y también empezar a contrarrestar las historias que me cuento. Empezar a contrarrestarlas. Las historias que Bueno, y me en la cuento. creación de una historia que se quede y que llegue allá, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, ¿de dónde me cuento la historia? Mira, es muy loco esto. Todos, absolutamente todos, desde que estamos pequeños nos contamos historias, Todo el tiempo. todo el tiempo. Lo que pasa es que no reconocemos que por soberbia, por miopía, que esas historias pues son contrarrestadas con otras historias. Ejemplo, el mejor contador de historias es una persona celosa. ¿Celosa? ¿Por qué? Si yo tengo una relación con alguien y ese alguien me genera mis celos, yo me voy a imaginar el antagonista perfecto. Ella me va a traicionar con alguien más inteligente que yo, más apuesto que yo, por eso me da inseguridad y parte de la imaginación, pero tengo todos los elementos narrativos para construir un personaje. Ahora, si yo sé que soy celoso y leo Otelo o leo Rosario y Tijeras, que es nuestra gran novela paisa, el de Sicariato, o leo novelas que tengan esta emoción de los celos, me voy a dar cuenta que no es solo una condición mía, que eso está desde el principio de las humanidades, de la humanidad, y además nos estamos contando historias con las mismas preguntas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo en este plano de la existencia? ¿Será que alguna vez encontraré el amor real? En todas las culturas y en todo el tiempo y en todos los tiempos nos estamos contando esas historias y a partir de esas preguntas, las historias con diferentes actores y en diferentes contextos van a responder las mismas preguntas, que van a atender a ese inconsciente que es el que nos da la respiración y el que maneja el sistema inmune. Siempre estamos en eso. Bueno, ¿tú ejerciste como periodista? ¿Trabajaste en alguna revista o periódico? Sí, trabajé a un par de revistas, tuve un blog, fui corresponsal un tiempo, pero me cansé. ¿De qué? Me cansé de que el periodismo es tan vertiginoso, no permite el reposo, no permite pensársela y sentir la historia, y ese vértigo para mi carácter estaba siendo contraproducente. Entonces me dediqué más a ser docente y ya después también me cansé de la docencia y me dediqué a escribir hasta que me cansé de escribir. Estaba haciendo acordar de los cuentachistes. ¡Ay, me cansé! ¿Y por qué tanto cansancio? ¿Es porque vas quemando etapa o qué pasa ahí? Porque somos seres evolutivos. ¿Parte de tu evolución? Es encontrar aquello que me apasiona. Y el peligro, porque todos estamos buscando seguridad, independiente del género, la raza, la clase social o el grado intelectual que tenemos, estamos buscando seguridad y parte de la seguridad que estamos buscando nos la da la predicción. O sea, aquello que nos predice, estamos buscando siempre historias a futuro. Y eso nos condiciona y a veces por eso nos acostumbramos a darlos duro y nos acostumbramos a comer, qué pena, mucha mierda. Y empezamos a generar una gran comunidad de los come mierdas y en esa comunidad nos especializamos en hacer daño. Entonces, esto es un soplo, esta vida es un instante y cómo optimizamos el tiempo de gratitud y de estar bien con uno. Muchas veces empezar a renunciar a aquello que no te vibra y empezar a ir a aquello que te vibra si vayas en contravía, pero si el lenguaje del corazón es un lenguaje irracional, no es un lenguaje del tener, sino del ser. Entonces uno va haciendo en la medida de lo posible aquello en lo que se sienta bien consigo y con el tiempo que comparte en los pocos 4 metros que habita. Entonces, para mí ha sido importante siempre que esos 4 metros que habite para mí sea un goce. Donde yo no tenga ese goce, yo me marchito. Y prefiero renunciar a aquello que me marchita para seguir floreciendo. Y encontrar las dinámicas que a mí me den la posibilidad de estar bien conmigo. Es un aburrimiento en que ya siento que ahí no tengo que ser ya nada.
Y que pasa también con las relaciones. Una relación la mata la costumbre, y la costumbre es un zapatazo en la nuca. ¿Hasta cuándo querés ese zapatazo en la nuca? ¿Y cuánto tiempo lo vas a aguantar? Sí, devolvámonos a donde iniciamos con esta pregunta, a la seguridad. ¿Por qué lo considero tan pertinente? Estamos en una etapa electoral y los políticos siempre venden el cuento de la seguridad, que es un cuento más que una historia. Venden ese miedo y venden la solución que son ellos cada uno. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Te voy a responder con una pequeña historia. Dale. Cierta vez había un colibrí y este colibrí estaba en su arbusto y al fondo del bosque vio un incendio. En ese incendio, la cantidad de animales que habían estaban huyendo del incendio. El colibrí lo que hizo con su pequeño piquito iba, volaba rápido, dejaba caer 2 goticas de agua y volvía. Llega el león, que es el animal seguro, el rey de la El guapo, selva, el guapo, el guapo, el el chacho, más, el más. el chacho. Entonces el chacho le dice al colibrí, pero vos estás loco, ¿cómo se te ocurre? No es nada seguro. No es nada seguro ir allá porque te puedes quemar, no puedes volver. Y el colibrí dice, no importa, porque yo estoy defendiendo la vida y mi aporte son estas 2 o 3 goticas de agua. Y yo con esas 2 o 3 goticas de agua marco la diferencia. Ahora, usualmente en las elecciones lo seguro no es el colibrí. Usualmente lo seguro es lo que va a tener un molde, que se sabe que se maneja muy bien en política y en publicidad, y estoy vendiendo una historia para generar un bloque de seguridad, pero al final es un bloque de seguridad en un cuerpo fundamentado por el miedo. ¿Qué hace el miedo? Va a controlar aquello a lo que teme que se escape, que es el control, que es la seguridad. ¿Y qué hace la vida? La vida es insegura, pero la vida todo el tiempo te está diciendo que no importa la inseguridad, lo que importa es la posibilidad de compartir con el otro y crecer con el otro desde la diferencia. Y la seguridad va a cortar la diferencia, porque no permite ese diálogo. Entonces, ¿hasta qué punto esos pequeños colibríes están marcando esa diferencia? Y esos colibríes son como este podcast, por ejemplo. Tú eres un colibrí que está desde tu palabra, desde tu espacio, generando otras perspectivas de vida con tu pequeño aporte de gotica de conocimiento. Sí, ¿Cuántos colibríes? Yo le apuesto más al colibrí que le están apostando a la vida que al león que ante un incendio lo que hace es huir. total, es verdad. Me interesa mucho por ser temporada de elecciones, preguntarte algunas cosas en las que sé que tienes mucha experticia. Esa teoría divide y reinarás, ¿cómo la lees tú? Ya no como escritor, como Vivir, periodista y no como escritor. vivir y reinarás. Eso es un postulado de Maquiavelo Ajá, y lo hace para generar guerra y para desestabilizar el Estado y generar las divisiones y empezar a crear toda esta cosa política que es muy jodida. A mí lo que me interesa es más la empatía, y lo que me interesa más es empezar a hablar un diálogo, que es el diálogo que hay que empezar a apostarle. Y es un diálogo de reconocer la diferencia en el otro y esa diferencia que me complementa y de esa diferencia cómo construimos un territorio, cómo construimos una cultura, cómo construimos un diálogo. Ejemplo, una de las grandes dificultades que han tenido los procesos de desmovilización y en especial el del paramilitarismo, que fue un evento mediático, fue que no se les permitió a las víctimas una reparación de víctimas. sí, una manera de Entonces, tumbar lo que la hizo fue paz. el efecto mediático es que pedimos perdón y olvido, pero seguimos de cuenta que no pasó nada. Pero ¿cómo se va a reparar la víctima? ¿Cómo se va a al menos escucharla? Y ese ejemplo lo hemos llevado a los hogares y lo hemos llevado a las familias, lo hemos llevado a lo más particular y es que yo la puedo cagar, pido perdón y olvido, pero no reparo la víctima, no escucho mi error, no me interesa porque
ante mis errores me duermo porque no sé qué hacer con eso. Ahora, si yo escucho al otro y tengo los pantalones de escuchar, reconocer que afecté al otro y que desde ahí vamos a construir la diferencia, vamos a construir patria, es distinto. Eso de que estamos firmes por la patria, estamos firmes por el olvido y no queremos reparar y no queremos la diferencia. Pero es distinto cuando estamos viendo el rostro del otro y con el rostro del otro estamos construyendo. Y yo soy un vitalista y a mí me interesa es construir desde la diferencia ese diálogo y desde ese diálogo contarnos las historias, porque también las historias son políticas. Siempre hay mucha historia política. Hay otra cosa que a mí me llama la atención y que quisiera compartir contigo una pregunta. Si yo miro historia, en todos los eventos de la historia, el comportamiento ha sido el mismo. ¿Cómo lees tú esa premisa que hoy se está viendo de manera muy rimbombante al pueblo dale circo? Pero eso funciona desde los romanos. Por eso, pero ¿por qué no cambia la dinámica? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y Por, por qué seguimos en el mismo sueño mira, de los mortales y atendiendo a lo mismo y cayendo en la misma trampa siempre? hay algo y es que nos van a afectar las emociones. Mira esta dinámica chiquita. Y es que si yo estoy en una relación tóxica y en esa relación tóxica uno de los dos sabe que es el que tiene el poder. Siempre hay uno que va a mandar, siempre hay un sometido y alguien que Siempre hay uno que, chiquilín, hay chiquilín, chiquilín, y cabalga rico y el entonces otro que aguante. el otro que aguanta y el que aguanta es al que le dan el guarapazo. Desde el que recibe el guarapazo está sometido, pero cada tanto el otro de manipulación emocional que hace lo hace sentir bien. Le dan pequeños premios de consolación. Y ese, Muy pe- pequeñitos. y Y ese, después pe- vuelve y aprieta. y ese pequeño premio de consolación hace que el otro se someta al maltrato por seguir buscando ese pequeño premio de consolación y al final está ahí atado al dolor buscando ese pequeño premio de consolación. Ese pequeño momento. Algo así pasa con la política. Nos venden historias de un falso comunismo que nos hacen pasar por verdad y nos están vendiendo un fascismo que puede ser inocente cuando es un facho de verdad el que se está postulando. Las historias que nos están vendiendo para elegir desde el odio, para elegir desde el odio De las y vísceras. entonces cuando elijo desde las víctimas yo no pienso. Y al no pensar yo me quedo ahí, atado a ese dolor. Y lo más loco es que son los pobres, los que no tienen casa, los que están defendiendo la casa de los ricos. La finca, que yo quiero a tal persona porque permitió que volviéramos a la finca. ¿Y dónde está tu finca? No, yo no tengo finca. Y el efecto psicológico del abandono del padre. Entonces tenemos unos políticos de mano fuerte, unos políticos de argumento violento, de papá bravo, maltratador, con un montón de población abandonada por papá que están pidiendo reconocimiento de papá y psicológicamente quiere que papá los apruebe. Entonces van como borregos a que los castiguen, a que les quiten la educación, a que le quiten el Sisbén, a que les jodan el terreno con el fracking, a que los dejen más pobres y están felices con el látigo. Tranquilos y felices, encantados de la vida mirando rayas. Y ahora, otra cosa, gran parte de la población no quiere reconocer por la polarización del odio que son niños heridos. Entonces llega este patrón o este molde del papá violento, papá psicológico, El que sí controla, el el que que sí sí puede con controla todo, el que quiere que vaya y mate o que vaya a la y que está guerra. cagado de miedo, pero porque, porque ante un debate más que debatir va a gritar. Y entonces son niños heridos. ¿Qué hacen? Se defienden combate, se defienden gritando y con armas porque no pueden debatir, porque se quedaron sumergidos en la pobreza emocional de un odio que ni siquiera les pertenece. Ese bate hace que vean fuerte al que no tiene ni siquiera argumentos y la fortaleza no se ve por ningún lado. Ahí ese tipo de historia les gusta a la gente y entonces es el circo. ¿Qué pasa con el circo? Necesitan cosas ribombantes, necesito mucha bulla, necesito estar aturdido, necesito creer que ahí en ese placebo y en ese placer hay algo para mí, pero el placer es un atajo al dolor y al vacío. Yo quisiera entender por qué a mí me dicen que van a acabar con el país y yo voto por esa persona. Me dicen que van a recortar cuarta parte de los empleos.
me dicen que van a acabar con los páramos. No hay unos planes para la niñez, no hay unos planes para la mujer. Y yo, sí, señor. Y voy y voto justo por el que me promete que me va a dar de todo, en especial látigo, y no tiene ninguna ventaja para mí, en mi posición de una persona de un nivel económico bajo. ¿Esa dopamina se dispara con qué? ¿Con ver al otro de bravucón o qué? ¿Cómo la cosa Claro. ahí? Pero entonces, mira, la dopamina que la dispara el celular, la dispara la búsqueda del placer, aquello que me hace sentir bien, de la droga, y que eso que me genera, que estoy buscando más y más y soy insaciable. Y al ser insaciable me quedo en esos círculos del TikTok y me quedo ahí girando como un hámster, y al final no me doy cuenta de que ya estoy sumergido ahí y ya no pienso por mí. Ya Y están eso, pensando por ya mí. sabe. Y entonces hay otra cosa muy extraña y hay que mirar que los medios de comunicación son empresas. Son empresas de las grandes familias de Colombia. Son empresas que quieren vender. Son empresas que están buscando lo rentable. El producto que venden es la información. Información que está diseñada con el vestido de la verdad, pero está amañada por los intereses económicos. De un grupito Y pequeño un grupo pequeño, pero que tiene una difusión grande. y una infraestructura que llega a Entonces, muchas partes y si y que es, se comunica a través del miedo, la amenaza. claro, y entonces si ese medio tiene un lenguaje a gran escala, que son los que nos van a gobernar, desde la confrontación, desde el odio, desde el maltrato, desde el dolor, desde el ataque, desde la injuria, es un mensaje violento que va a empezar a escalar, y ese es el lenguaje que yo voy a manejar en mi familia, con el vecino, con el cercano, y es un lenguaje infundado que a mí no me identifica, pero lleva tal emoción y tal pasión que voy a defender sin causa a alguien que me va a hacer daño. Es un bucle, Y ahí no es, salgo de ahí. y ahí uno piensa, quien se deje llevar por esa emoción es el que va a decidir por esa emoción. Y ahí volvemos, desde dónde nos contamos las historias y cómo la tramitamos. Pensate, por ejemplo, esto. Cuando estás en la emoción de la rabia, estás en la emoción del odio, esas emociones van a traer unas acciones. Esas acciones, así no las penses, las vas a actuar y van a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias lo que te van a dejar es cada vez más solo y más sola. Pero no te das cuenta porque es la fiebre nacional. Y esa fiebre, es decir, estás defendiendo a alguien que no te va a ayudar con nada. Tiene unos aditivos y unos componentes de neuromarketing muy bravos y la gente no alcanza a detectarlos, pero sí actúa Claro. inspirado y excitado por esa parafernaria y circo que se monta, pero no tiene como la estructura académica como para poder discernir, me están manejando con y detectar y de pronto pensar, bueno, la decisión no sería la misma si no me estuvieran manejando tanto, ¿cómo es? Sí, ahí lo dijiste, perfecto. ¿Será? Dímelo tú, que eres el que lo sabe. Lo que va a ser muy curioso es que estar bien pareciera que no nos gusta. Sí, sí, sí. Pareciera que aquel que nos está hablando de la vida, hay cosas muy, aquel que nos está hablando del pueblo. Confucio tiene los 4 libros sagrados de un postulado muy bonito del político, y es que el político debe mirar al pueblo como un bebé y cuidarlo como un bebé con los cuidados que requiere un bebé, porque de él depende su bienestar. Cuando alguien interfiere en ese cuidado y va a maltratar a este bebé, estamos desvirtuando uno de las virtudes de la política, el cuidado del pueblo. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien nos está hablando de un ambiente donde la naturaleza es objeto de derecho? Se puede defender de sus espacios y nosotros con ella. ¿Qué pasa también cuando nos están hablando de una igualdad de condiciones para el estudio? Cuando nos están hablando de un capitalismo pero con rostro, no salvaje. Cuando nos están hablando, por ejemplo, de atender las historias de las comunidades que no han sido atendidas, como las indígenas y las afro, desde la diferencia.
cuando alguien nos está hablando de un salario mínimo vital y que no es en el tiempo de la subsistencia. Y aún así, eso no importa, porque lo que importa es dejarnos llevar por la bandera del odio. Y por la bandera del odio, por alguien que sabe que eso le funciona porque es un espectáculo. Y ese espectáculo lo que va a generar es rating. Y lo que va a generar ese rating es que los mismos con los mismos se van a beneficiar con los mismos y al final vamos a quedar aullando, esperando que los mismos cada vez engorden más sus billeteras y el estómago del pueblo esté aullando de hambre. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Aquí voy a recurrir a tu periodismo. Estando en los inicios míos en la lectura, yo me leí un libro que se llamaba La rebelión de las ratas. Y si hoy día hago el análisis, estamos en el mismo punto de cuando Sota Aparicio escribió La rebelión de las ratas. Y que alguien que era el que menos se pensaba, el que menos hablaba, el que no se metía con nadie, un buen día, al ver toda esa cantidad de situaciones tan determinantes y que no les permitían salir de esas minas, se atrevió a hablar. Fue tal el impacto que entonces los demás empezaron a escuchar. ¿Qué se podría hacer hoy para que la gente escuchara lo que no quiere ver? Mira, es muy loco lo que se gira alrededor de la verdad. Todos los discursos están hablando de la verdad, pero si yo pido la verdad, me va a llegar, la verdad viene con un sabor amargo. O sea, yo quiero la verdad, pero no el sabor amargo de la verdad. Ah, ese es el Y meollo. entonces no queremos reflejar nuestros errores en las historias que nos están contrarrestando. Vemos las historias, esa de Soto Aparicio es hermosa. Y hay otras historias así por ese estilo. Hay una historia de Tolstoy que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? O Juan sin tierra acá Y también. Juan sin tierra, y esta de Tolstoy es un hombre que es pobre, se consiguió un poco de tierra, y este hombre se le despierta la ambición y quiere mucha tierra y tiene un pacto con una comunidad y le dice, bueno, usted puede recorrer la cantidad de tierra que corra, pero tienes que volver aquí antes de que se acabe el día. Él va con la ambición a tanta distancia que no alcanza a retornar al lugar de partida y al final la tierra que necesita para vivir son los 2 metros en las que va a morar su cuerpo muerto. Ahora, ¿cuánto necesitamos, cierto? Y también desde qué forma nos estamos contando la historia patria, porque también hay una decepción de la cantidad de bienes patrios que han desangrado los gobiernos sucesivos y que hay una decepción popular, como que aquí no está pasando nada. Sin embargo, cuando nos están empezando a mostrar otras cosas, nos da miedo ese cambio porque nos va a empezar a contar el bienestar. Y es muy difícil salirse de esa cosa del hámster, de estar remascando el dolor. ¿Por qué? Porque me deja sin argumentos, porque el cambio me asusta de tal manera que me invita a ver el mundo distinto. Y si yo no cambio la mirada del mundo, va a seguir viendo el mundo en que no funciona. Y es más fácil pelear, es más fácil denigrar, es más fácil atacar que empezar a reconocer que es eso que está allá que también me mueve a mí. Y si yo cambio, cambia el mundo. Es no querer cambiar y el fondo siempre será el miedo. El miedo o la culpa. De pronto a nosotros nos leyeron muy bien leído hace mucho tiempo y a través de la religión nos sembraron eso y desde ahí nos encerraron mentalmente tanto que seguimos ahí girando y girando y girando y girando, de tal manera que hay con un control religioso, pues si no es de ahora se ha abierto más, pero igual cuál de todos hace lo mismo o cuál de todos actúa peor, pero ellos crecen, ellos avanzan. ¿Y por qué el pueblo no avanza? En entendimiento. Porque está diseñado para eso. Mira, es muy curioso, pero ya no tanto. Tengo amigos profesores que son muy tesos en lo que hacen y ellos son esos colibríes que donde estén les mando las bendiciones que necesiten y la fuerza. Pero las grandes materias que nos dan un cambio de la vida están dictadas por las personas más aburridas del mundo. Entonces, filosofía, religión, sociales, historia, está plagada de cuchas por jubilarse, que ya lo que quieren es salir, no le importa el contenido. Entonces van a ese contenido a no reflexionar, sino a bostezar. Y entonces no hay un criterio del mundo, no hay una interrogación del mundo No hay una y siembra. no hay una discusión.
Lo único que me mueve es la emoción del odio. Entonces no hay un diálogo con el otro, no hay una posibilidad de encontrarme con el otro, porque es que mire, la palabra encuentro, y muchos dicen que no, yo tengo un encuentro de pareja, no, yo tengo un encuentro con amigos, pero encuentro es estar en contra de su filosofía, de su visión del mundo, y es desde esa diferencia estará aunando y empezar a conversar en qué coincidimos. Pero eso no quiere decir que tenga que eliminar la diferencia. Eliminar la diferencia es una cobardía y una bajeza, porque eso que está hablando en incapacidad de ver al otro desde su diferencia, cuando es la diferencia la que me hace. Incluso es muy extraño, y son cosas que me parece que me divierten mucho. Uno ve las publicidades políticas y las publicidades están con la parejita, como la familia perfecta, hombre, mujer, dos hijos, y tienen un tratamiento de ortodoncia en la fotografía asombroso. Si se indaga sobre esas fotografías, son familias disfuncionales y casi siempre de maltrato intrafamiliar. Otra de las cosas que venden, muy curioso, se ponen la bandera de Jesucristo. Yo soy crístico, no religioso, que es distinto. Y se ponen la bandera de Cristo hablando de Cristo y patria, Dios y patria. Cuando si uno va a ir al mensaje de Cristo, ¿el qué hace? Él va a abrir las fronteras de la patria. Entonces él tiene un celote, un recaudador de impuestos, un pescador, y va a atender a quien lo necesita por encima de su credo religioso y de su nacionalidad. Y lo otro es que Cristo es amor y el amor no se puede encerrar en las fronteras de un país. Entonces es muy extraño que estas campañas están avalando un ser a su amaño cuando este ser va más allá de las fronteras y este ser ante todo era nómada Y mucho. y no tenía seguridades. Volvemos, nada seguro tenía Cristo. Entonces eso de la seguridad es un pajazo estatal para vender algo, para poder coar la vida. Y era muy revolucionario en ideas. Y lo, mi- Atreverse a enfrentar a un imperio como el romano no era para cualquiera en ese momento, precisamente. y lo hizo del amor. Y vamos a hablar con los avatares. También está Buda, el Siddhartha, Gautama, Buda, y que renuncia a ser rey para irse a mendigar y para enseñarle al mundo que la forma de encontrar lo que sos es aprender a perder y a perder tan bien que cuando ganes ya no sepas que estás ganando, sino que ya estás acostumbrado a la pérdida, que perder es ganar. Como decía Maturana, pero es muy fuerte lo de Buda porque siendo rico, teniendo todas las comodidades, estando toda la vida alejado del dolor, del sufrimiento del ser humano, como que al primer contacto que tiene, tiene tanta sensibilidad y se despierta tanto que transforma su vida de una manera total. Claro. Pero entonces venimos, hemos citado solo dos y hay muchos. Ajá, ¿Y a qué van? Son seres que se salen del molde. perfecto. Son seres que están hablando de su unicidad, de su divinidad en ellos. Y es la búsqueda del bienestar en lo que cada uno es. Pero eso no le conviene a las instituciones porque hay menos diezmo, hay menos feligreses y hay menos amigos. Perdón, menos feligreses y menos empleados. Y la amistad es una mirada horizontal y la amistad permite el no. Entonces, estos grandes movimientos de religión de garaje o de partidos políticos o de grandes masas de pueblo, muchas están infectadas por el miedo que sus dirigentes están dándoles con la amenaza. Pero ¿qué pasaría si se baja la bandera del miedo y empezamos a hablar de lo que nos une al otro? Porque todos nos ponemos el pantalón un pie a la vez. Todos nos vamos a acostar, no importa el credo político, vamos a ver qué hicimos y de alguna forma nos van a dar ganas de llorar. Que lo admitamos es otra cosa, pero que tengamos ganas, eso es muy humano. Y que la cagué también. O sea, ¿qué hago conmigo cuando nadie me ve? Pero después me pongo las máscaras del mundo social y ahí sí soy un superhumano. ¿Qué preguntas, otra vez volviendo al 3, le podríamos hacer a las personas que están inquietas por despertar, que se preguntaran qué exactamente? Mira, hay algo que me interesa mucho y es volver a verse a sí mismo. Y volverse a ver a sí mismo es reconocer
que las dificultades que he vivido en mi vida y que a veces me he preguntado, ¿por qué a mí? Porque yo tengo que vérmelas con esto, son el laboratorio del despertar si me atrevo a aceptarlas como son y a ver qué cambio me está requiriendo para el mundo que habito y con quien habito y según mis búsquedas. Pero si yo huyo de eso, no va a tener la posibilidad de ver la crisis como una posibilidad de cambio. Y después me va a coger esa crisis en un momento en que no sé qué hacer con ellas y entonces voy a buscar un montón de ayudas y eso es un desfalco a la billetera. ¿Y cómo hago eso? Empezar a reconocer desde donde me cuentan las historias, empezar a reconocer qué es eso que me vibra, empezar a reconocer cuáles son los valores que a mí me cobijan, porque si yo tomo decisiones de los valores, las decisiones están más enfocadas en el bienestar. Entonces, Siempre. pero entonces no nos damos la pela. O sea, somos muy buenos viendo la paja en el ojo ajeno, pero nos cuesta mucho reconocer qué es lo que yo hago mal. Y eso que yo hago mal me permite estar en los zapatos del otro. Y si yo puedo estar en los zapatos del otro, escucho, porque no escuchamos. Y hay una cosa muy teso, píllese la gente más soberbia es la más segura. Sí, sí, claro. Cree que lo sabe todo y está totalmente segura. Y entonces, como está segura de su yo afirmado, entonces tenemos el ego del tener, que todo lo tengo, entonces mírenme porque soy un hombre pudiente, Yo. el Sí. yo, pero también está la otra cara del ego, que es el yo sufriente. Como yo sufro, no tengo que detenerse también para que me vea. Pero entonces, cualquiera de las dos partes del yo, del ego, que el yo se alimenta con las historias del ego, que lo engrandezcan, que lo ensanchen, que lo engorden. Fíjese, la gente que no sabe escuchar maneja muy bien el yo. Entonces, si yo te cuento a ti una historia en la que voy a abrir el corazón, donde tuve un problema con un amigo o tengo una situación económica difícil o tengo un problema con mi madre o con mi hijo, qué sé yo, algo que a mí me cueste tramitar y llevar a las palabras, alguien soberbio que va a escuchar me hace sentir que escucha y pone el yo como referencia para desautorizar mi espontaneidad. Entonces, yo creo que eso porque yo vi eso y empieza a hablar de él o de ella y a ti te desdibuja. ¿Y ahí qué pasa? Después te vas con una sensación de malestar porque no fuiste escuchado y lo que hiciste fue hacerle sonreír a un loco y una loca que aprovecha tu bondad y tu capacidad de abrirte al otro para reflejar su narcisismo. ¿Y las sombras, dónde las dejamos? Ya con las sombras es otro cuento. Es decir, las sombras no se pueden negar, hay que abrazarlas, porque hace parte del cuerpo. Imagínese tu cuerpo sin sombra, vos te sentís gaseoso y líquido, Total. pero la sombra te acompaña para que tengas ese diálogo con la luz, porque somos un claroscuro. Entonces, la sombra hace parte de ese reconocimiento. Sí, si la luz va de frente, la sombra está atrás. Pero la sombra te está rondando para hacerte sentir que sos materia, que sos transitorio y transitoria en este mundo. Es un gran amigo la sombra. Sí. Además, la sombra, cuando se maneja con el amor que sos y que te habita, y cuando vas a tus valores, la sombra se vuelve un buen referente para empezar a celebrar tus errores. Porque al celebrar tus errores, la vida te empieza a saber. Porque no estás a la expectativa del otro y de ser un hombre perfecto o una mujer perfecta, sino a pesar de ti tener la posibilidad de reírte de lo que sos. Y eso, ¿qué hace? Te desarma el control y te deja fluir eso espontáneo. Y eso espontáneo va en todas las direcciones como el viento y va a tocar al otro sin saber que lo está tocando. Te va a permitir llegar a... Y con la sombra, mira, hay algo, y volvemos a las historias. Hace un tiempo atrás había una relación en la que yo no estaba muy bien parado. Y hay cosas, y es lo más bello, y hay que desconfiar un poco de la gente que te da una explicación psicoterapéutica de tus problemas cuando su vida es un desastre, pero sí hay que escuchar a la gente que después de escucharte te suelta una historia, como lo hacía Cristo, lo hacía Buda, lo hacen los cuenteros, los juglares,
Y es que esas historias están cargadas de sentido. Entonces había un profesor que le conté mi situación porque la expareja de esta mujer a mí me agredió y me dio un puño en el pecho así, pum, duro. Y yo entré en un estado de pánico y terror. Y me encontré este profe y me habló y me contó una historia corta, bellísima, que solo hasta ahora, 15 años después, estoy entendiendo, porque quedó allá, allá. Y es la historia de un hombre maestro del café. Y era un hombre que se dedicó a tomar café y a catar café, y esa finca cafetera siempre lo tenían porque él contaba historias, y cuando él contaba historias, esa finca producía más. Resulta que a esa finca llegó un hombre a buscarlo porque era un hombre que estaba cansado de ganar. Era un hombre que había nacido con una facilidad, la faxia, que es como un órgano que está entre la piel y el hueso y le da una agilidad tremenda. Él venía de una generación de personajes que trabajaban muy bien con el machete y él podía pelear con 3 o 4 personas y a todos les ganaba. Pero estaba cansado de ganar porque ya no tenía sentido, ya no había enemigo que le ganara. Y fue donde el maestro del café porque quería otra cosa distinta, de más quietud. Él dijo, ah, no, venga, y se sentaba a tomar café en silencio. Una vez llegó otro hombre y hay una cosa entre los hombres y es quién es el más fuerte. Sí, hay un ego ahí. La testosterona de los tostoronos. De los más. Sí, de estos energuburréminos. Mentira, no, dejémoslos quietos. El caso es que llega este hombre y le dice, yo soy el número uno. Y él, no, tranquilo, usted es el número uno. Te cito a la plaza de mercado a que te retes conmigo porque yo soy el número uno, soy el hombre más fuerte del mundo. Y el hombre está ahí sin saber qué hacer y el maestro del tele se queda ahí mirándolo. Y el otro man le pega con un guante en la cara y lo cita y se va. Y este hombre se queda mirando, el maestro del té, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Qué me dices? Pues no. El que se enoja pierde. Así que yo lo que te recomiendo es que vayas y te tomes el café en el duelo y intentes no derramar una sola gota. Permítete trabajar con la fuerza del otro a tu favor. Y el man se va así pensando, ¿pero cómo? Cuando llega el día Pero del combate, coge con su machete, tira una naranja hacia arriba, da 3 vueltas, se hace con esa naranja una flor, cae y se vuelve una cosa muy, wow, wow, el circo. obvio. El circo. Y él dice, es que usted ya pasó su tiempo, usted es un delincuente, un ladrón, un pillo, para enojarlo, para sacarlo de su centro de bienestar. El otro se queda mirándolo y como no le responde, se va con el machete. Pa, 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 pa. Y el otro man a lo Matrix. El caso es que el otro tenía tanta ira que se agotó y se desmayó de la fuerza que empleó para tocar al otro sin poderlo tocar y cayó al piso mareado. El otro, sin utilizar nada más que su fuerza para evitar que su café se derramara, cuando vio que el otro se desarmó y cayó, se tomó un traguito de café y se fue a hablar con el maestro del café. Ahora, ¿cómo nos contamos las historias? ¿Y cuál nos queda? ¿Quién soy? ¿Soy el que me atrevo a tomarme el café en silencio y observar? ¿O soy el que ataco desde el odio? ¿En qué papel voy a jugar? ¿En qué pues? Y ahí vemos que las historias no son inocentes. No, inocentes. Y cuando él me cuenta esa historia, yo empecé a tomar café. Y dejé la relación. Me parece perfecto. Yo creo que ese era el paso a seguir, ¿no? Claro, y entonces ahí uno empieza a preguntarse, ¿desde qué emoción empiezo a vibrar y qué hago con esas emociones cuando me empieza a decir la cabeza que no sabe qué hacer con eso? Sí, señor. Sí, señor. Esa es una muy buena pregunta. Y entonces, ¿cómo lo socializas en tu mente? ¿Y cómo lo exteriorizas? Primero, hay que empezar a reconocer que no todo lo que nos sucede puede llevarse a la palabra. Y está bien.
hay que empezar a aceptar que no hay que explicarlo todo y es mucho mejor. Y hay que empezar a integrar que aquello que nos define, que nos habita y que hace que estemos aquí sentados es de el reino del misterio. Y si yo defino el misterio, deja de ser misterio. Es mejor dejarlo ahí. Y eso es indefinible, pero nos habita. Ahora, si yo sé eso, hay momentos en la vida en que es mejor un abrazo que empezar a explicar qué fue lo que te pasó. ¿Qué tal si cambiamos esa idea del ojo que todo lo observa, el ojo que todo lo juzga, a la oreja que siempre me escucha en momentos de dificultad y que esa oreja que me escucha en momentos de dificultad me da un calorcito en el alma que yo no voy a querer soltar? ¿Qué tal si cambiamos de órgano? Y la actitud sería diferente. ¿Qué tal si yo aprendo a decirle a la persona que está cerca, oís, vos estás ahí, te escucho, pero te escucho de verdad. No quiero imponer mi pobre yo personal para convencerte de algo. Yo no tengo que convencerte de nada, a ti ni a nadie. Es una validación. Yo no quiero que me valides, pero ¿qué tal si conversamos desde lo que sos y lo que sos? Y desde ahí tal vez tu experiencia de vida me pueda a mí a despejar la mirada y ver diferente el mundo. Que ahí la experiencia de vida es lo que nos une a las historias. Nace por una inspiración, es una posibilidad de algo distinto. Y como estamos en las historias, hay tiempo y otra. Claro. Entonces, imagínate, Marión, que vos estás en tu casa y tenés 3 hijos. Tenés a un hijo que se llama James, tenés a un hijo que se llama Juan Fernando y tenés a otro hijo que se llama Juan Camilo. Resulta que en la esquina hay una señora que te vende la leche y tú no alcanzas a ir por la leche porque estás muy ocupada porque vas a hacer una torta para celebrar la familia Ujú. y entonces vas a mandar a un hijo. Para eso están los hijos también, para ayudar a la mamá. Pero resulta que primero mandas a James. Dices, ve, Jamesito, ¿cómo estás, mi amor? Bien o no. Necesito que vayas a la vecina y me traigas 2 litros de leche porque es lo que necesito para hacer la torta, para que celebremos. Entonces, James tiene una condición que es un hombre más pesimista. Entonces, James va allá, no mira a la señora, viene y cuando viene corriendo se tropeza y al tropezarse, tan, se le quiebra una botella. Y llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, no vamos a poder hacer la torta hoy porque se me coló una botella, pero es que yo tengo muy mala suerte en esta vida, no me funciona. No, esto no. Y se encierra en el cuarto antes de poder negociar porque es pesimista. Entonces, alguien muy pesimista, si se encierra en su pesimismo, se cierra la posibilidad de ver que hay otras cosas en el mundo para poder negociar. Y se queda ahí. Otras Claro. oportunidades. Después le dice a Juan Camilo, oíste Juan, mira, pasa es que tengo una botella, no alcanzo, ¿por qué no vas y encarguemos la botella? Porque me hace falta, claro. Y Juan Camilo es lo contrario a James, es demasiado optimista. Entonces van por la botella a la vecina, cuando regresa también se tropieza, tan se cae y se le pierde medio litro. Y llega, no, mamá, perdimos medio litro, pero ¿sabe qué? Todo esto tiene solución, vea, ahí lo dejo, tú lo resuelves y se va para el cuarto como si no hubiera pasado. También el que es muy, muy optimista y todo el tiempo está viendo lo que funciona, no es consciente de la responsabilidad de sus actos, porque no se va a ver sus errores. Ahora, le dicen a Juan Fernando, que es el más centrado de los 3 hijos, Contame. y que por casualidad es filósofo, como nuestro próximo presidente, y le dice a Juan, Juan, Fernando, porque ya Juan Camilo se encerró, Ya Juan Camilo y no. ya James está por allá también encerrado, queda en un cuarto, y le dice, ve, me falta medio litro, pero traigamos la botella para acabar de usar los 2 litros. Juan Fernando va, viene, se tropieza, vuelve a quebrar la botella y queda con medio litro. Le dice, bueno, mamá, vea, yo sé que cometí un error. Yo sé que derramé medio litro de la botella,
yo te propongo, ¿y cómo hacemos para ese otro medio litro? O déjame ir y yo pido un recurso para poder reponerte ese dinero, porque así yo solo me hago responsable de mis actos. Entonces, Juan es la mezcla del pesimismo que hace falta para reconocer también que a veces no funcionan las cosas y no me va a morir por eso, pero también a reconocer que el mundo a veces no es como quiero y es maravilloso, pero es la posibilidad de ver una salida desde eso que no funciona. Desde ahí viene para poder tener las decisiones desde el valor de la responsabilidad. Entonces ahí tenemos un hijo que integra esas tres partes. Es un puente, Es sí. un puente. Y cambia la mirada del encuentro con el error y con mamá. Y hace una fusión bien interesante y da soluciones, que es lo que casi nadie se centran en el problema, otros quedan como víctimas, pero ¿quién resuelve? Pues tu tercer personaje. Claro, entonces, ¿cuál de esos hijos me identifica? Volvemos, ¿cuál de esos hijos me está hablando el inconsciente? Cuando yo soy el pesimista, escucho esta historia, no quiero volver a escuchar nunca más en la vida. Cuando soy solo el optimista, pasa igual. Cuando me vibra la mirada del hombre responsable, a mí esta historia nunca se me va a olvidar. Claro, les llega, pero lo que es en las películas, ¿no? A dónde te tocan las historias. Y las historias no llegan cuando el personaje que se construye en la historia o el que vamos a visitar en la historia coincide con mi experiencia de vida y con mi búsqueda de valores. Y Ahí ahí me está. dicen distinto, para eso también son las historias, para transmitir valores que yo no te puedo explicar así, con un ABC, sino que te dejo sembrar esa semillita del valor y tú, desde tus principios, desde tu educación, desde lo que le das de papá y mamá, interactúas con esa historia, en algún momento sí o no te responderá. Sí, porque a veces la historia, digamos, no llega en el momento que es, pero después, cuando el momento sí llega, uno dice, ah, aparecieron las llaves en tal. A mí ya me habían contado, o sea, el run run ya estaba ahí, pero como uno no lo había introyectado exactamente a qué vivencia o a qué experiencia, más o menos como así. Y las historias te invitan a dos focos. Ajá. Uno, ver en el exterior lo maravilloso del mundo, y es una mirada externa, ver la semejanza de lo divino en lo creado por lo divino. Entonces ver los árboles, ver las rocas, ver los mares, ver los páramos, y ver que es una creación que me genera cierta nostalgia por la creación y por lo que representa, Ajá. por lo bello, que está más allá de las palabras. Porque la naturaleza no necesita ser definida y nosotros queremos definirlas. La naturaleza lo que necesita es un estado de humildad para yo interactuar y ser parte de ella, no para gobernarla. O está la mirada intimista de las historias, y es reconocer lo que está en mí, prepararme para eso, y no siempre eso que está en mí y me habita permite expresarse. Hay gente que lo hace y queda en blanco. Eso que está dentro también te elige a ti para que tú lo manifiestes. Entonces, y lo tiene San Agustín. Tiene algo bellísimo en sus confesiones. Se dice, te estaba buscando, no te encontraba porque estabas en mí y no me di cuenta que era en mí que te podía encontrar porque desde mí podía dialogar contigo. Estaba distraído afuera, perdido en mil asuntos y como estaba afuera no vi que en mí estabas tú, que sos mi maestro interior. Hermosísimo eso. Santa Teresa de Jesús, ella hablaba del castillo. Todos nos hemos, mira, pillas esto tan bacano y en Envigado que hay mucha gente rendigiando. Sí. Entonces uno pasa por ahí y lo que me fascina de los pueblos. Siempre hay una medio cortina que se abre y se cierra. Uno no ve el ojo, pero, pero hay una presencia mirándote. Mm. Casi todos nos hemos quedado en la ventana del castillo que somos, mirando hacia afuera. ¿Qué pasaría si vamos al séptimo cuarto que está dentro, que supone que es el corazón, y en la soledad y en silencio me quedo ahí escuchando lo que soy? Pues posible que si estoy a la altura del maestro interior que está en mí, se manifieste y me hable. Y ahí tenga un Pasa, diálogo distinto con el mundo. pasa, Pero claro, nos sí. quedamos rendigiando. Y no llegamos al punto. Bueno, a mí vuelve y me surge una pregunta que tengo que aprovechar que personas como ustedes estén hoy acá. Yo soy la antítesis como candidato de lo que usted se supondría
que necesitaría o querría. Digo, yo lo voy a acabar con los páramos. Yo voy a hacer fracking. Yo voy a acabar con muchos puestos de trabajo. Esto donde usted vive es un tierrero. Yo soy de aquí, pero no, es que mi nacionalidad es de otra parte. O sea, yo soy mejor. Y así lo demuestro, no lo oculto. Estoy tratando de no decir la palabra. ¿De en qué parte está sentado el que está oyendo allá que me elige a mí? Si para la única persona que estoy prometiendo algo es para un poquitico así. Y ya eh, durante 3 años me mostraron otra realidad y me enseñaron que yo pude ser partícipe y que hay una cosa que se llama dignidad. Y entonces yo pues digo no, porque estamos bien vestidos. ¿Tú me podrías explicar eso? A mí no me da. Pues yo no sé si logro explicar eso, y si lo lograría explicar, tal vez no estaría aquí sentado. Pero sí me parece muy curioso, es que ese refrán, la mona aunque se viste de seda, mona se queda, y es con qué palabras y con qué valores nos vestimos para incautar y cautar y captar. Porque sabemos que eso es un espectáculo. Sabemos que de fondo es algo que se ha hecho y que conocemos porque sabemos cómo funciona. Tuvimos más de 20 años de eso. Hemos visto ciertos gobiernos que están desde ahí y hay una manifestación popular de insatisfacción Sufrimos una guerra constante. constante. Sabemos y tenemos los ejemplos Fallos positivos muchísimos. y sabemos el atentado de la vida, Me encanta el eso. atentado a la vida por el postulado de la seguridad. Que nunca existe Sino y que- nunca se da. y eso no lleva sino a más violencia. Ujú. Ahora, siempre está, y eso es lo que me parece muy bello, siempre está y debe estar la posibilidad de tener la capacidad de decidir sí o no. Ojalá que esa decisión que se tome, sí por este y no por este, o no por este y sí por este, sea una reflexión de lo que yo creo que es la vida, que es el valor fundamental. Y si eso que me representa que es la vida, a mí no me dice, el problema soy yo con mi vida y soy yo con la vida, no quien me lo propone. Porque, ¿qué pasa? Las decisiones que se hacen a conciencia casi siempre nos llevan a un arrojo de vértigo e incertidumbre, porque nos generan dudas y preguntas. Y aquellos, y también ese es el principio de la libertad. Si yo soy un ser por natural, por conciencia libre, pueda tomar decisiones desde ese vértigo que beneficien el bienestar por la vida. Y esa vida lo que me va a hacer es conectar con la vida y con sentirme vivo, con celebrar que esto es un rato Y que soy parte y de. que soy también hermano del páramo y que soy hermano del árbol y que soy hermano del indígena, que soy hermano del afro, que soy hermano del raizal, porque también son manifestaciones culturales de la naturaleza. Ahora, si yo corto eso de fondo y decido porque estoy llevado por una emoción visceral, que es lo único que creo, entonces yo creo que elijo, pero están decidiendo por mí, por mi incapacidad de ser libre y decidir por la vida. No me diga más. Con eso me queda perfecto. En tus aventuras de la vida y como escritor, escribes el libreto. A mí se me hace bien difícil pronunciar eso. ¿Qué querías tú mostrar en este libro? Mira, es un libro para gente de pueblo como yo. Y por eso estudié periodismo para profesionalizar el chisme. Bueno, Entonces, sí, y la, chismoso. y la gente de pueblo estamos hablando hasta por los codos. Hablando, no evangelizando. La Sí, diferencia. porque uno habla con los amigos. Entonces, si tú miras hacia arriba, todo es gigante. Pero si usted mira desde arriba, todo es enano. Como miramos una mirada horizontal, son las historias y los amigos.
Y es un libro tributo a los amigos, porque la gente está buscando la amistad y no saben que no tienen amigos, porque el religioso tiene feligreses, el empresario tiene trabajadores, el político tiene partidarios, el amigo tiene amigos, es una mirada horizontal. Entonces estas historias es un tributo a los amigos, porque son muchas historias que tuve con los amigos, y mis grandes amigos en ese momento están o se fundamentaron en Girardot. Y en agradecimiento a ese pueblo tan miope, se creó este libro para poderle llegar a los pelados de colegio y también para poderle llegar a cualquier persona que quiera leer historias de pueblo bajo tres parámetros o tres bloques, que son la memoria colectiva, los vínculos comunitarios y la relación con la naturaleza. Entonces son historias que responden a esos bloques. Una pregunta es como un imán, las respuestas son metales que llegan a ese imán y las historias son pensadas para hablarnos de la memoria colectiva, es decir, qué historias nos contamos dentro del territorio que habitamos y que nos contó mamá, papá y que nos están definiendo como personas, como seres. O los vínculos. Todos estamos buscando vincular con el otro, incluso la persona que se dice más inteligente y que puede tener relaciones abiertas y que tiene múltiples relaciones, al final lo que está es generando vínculo. Pero como se le va la energía vital, lo que va a generar es una soledad crónica. Entonces los vínculos es lo que me acerca al otro, desde la empatía, ponerme en el zapato del otro y escucharlos en la oreja. Y la otra parte es reconocer que no somos la especie superior de la escala natural, porque, píllese, la gente que habla que va a estripar la diferencia, le da una gripa o le duele la muela y se encierra a llorar en el cuarto. Entonces no estamos, y van a necesitar la ayuda del otro. Otro hay que le bajarle el sueldo. Del otro que lo va a estipar Es- por pensar diferente. Entonces es cómo hacemos que esa relación con la naturaleza nos hable. Todo responde al amor. Si usted le habla a una planta, si usted cree que la planta no tiene emoción, desde la planta responde. Si usted le habla a las mascotas entienden las emociones. Ellas saben cuando hicieron algo y te enojas y se esconden. Si usted le canta a un pájaro que no está domesticado, y ojalá no se domestiquen, pero sí, como Lin Yutang dice, si usted quiere tener pájaro en su casa, siembre un árbol y en ese árbol tiene los pájaros más bellos sin necesidad de encaularlos y le cantan libres. Ahora, si usted ese pájaro le canta y le canta el corazón, ellos van a responderle. Todos respondemos al amor. Y en esa relación con el amor es nos relacionamos con la naturaleza. Pero si yo a la naturaleza, desde una mirada extractivista, desde una mirada exclusiva, creyéndome que soy una mejor persona, me pongo el vestido de la moral para lustrarle los zapatos a los ricos. Cuando la ética y la moral nos debe llevar es a vivir y a convivir con el otro de la mejor manera posible, de los valores. Desde los valores. Tendríamos que centrarnos de pronto y hacer el ejercicio de mirar qué valores tiene este candidato y qué valores tienes y qué le respaldan a este lo que habla y qué le respaldan a este lo que habla. De pronto sería un ejercicio interesante, ¿o qué piensas? Sí, claro. Y había que mirar las 3 páginas de gobierno de uno y las 400 del otro. A ver, ¿y cómo ha desmontado una a una? Porque como que estaba muy obnubilado en el momento que las expresó y ahora las ha tenido que desmontar Claro. y se quedó como que sin nada, pero sería importante evaluar. ¿Cuál es el secreto que hay en este libro? El que yo debo descubrir como lector. El secreto que debo descubrir en el libreto es que yo soy un ser hecho de historias. Soy un ser que todo el tiempo me estoy explicando el mundo con las historias. Mire, las historias tienen algo y es que le ayudan al cerebro a entender cosas tan complejas como la luz, el clima, los ciclos naturales, los códigos sociales y a través de las historias. Porque entonces con las historias yo entiendo, mira esa historia tan bella, la del hijo pródigo. Y esa historia que se cuentan de la oveja y bueno, ya todas las conocemos, nos ha definido desde entonces hasta ahora y muchos hemos sido los hijos pródigos. Y gracias a ser el hijo pródigo encontramos un camino, por ir a la inversa.
y volvimos a casa. Entonces, las historias nos están hablando profundo. La idea con este libro es que al final tiene un método de escritura que te invita, sin ser escritor, es que el escritor, como el zapatero, como el conductor de bus o como el pintor, es una disciplina que requiere práctica. Y en la medida en que yo practique un arte o un oficio, una artesanía, la disciplina me va a hacer muy bueno en eso. Y al hacerme muy bueno en eso, yo puedo encontrar pautas y faros en el camino. Ahora, los escritores, muchos, esconden sus truquitos, como el mago. Te muestra el resultado, pero no te muestra el proceso. Y entonces y con eso se creen muy, ¿cierto? Entonces, no, yo escribo, entonces yo estoy tocado por un aura y esa aura me hace contar historias que nadie más puede contar. No, espere un momentico. Si todos nos contamos historias y me dan pautas para contarme una historia, yo también puedo contar la mía. Que sea escritor es otra cosa, requiere tiempo, pero que pueda contarme una historia y ver qué pasa conmigo, me aclara la visión del mundo. Ejemplo, volvemos a la libertad de decidir. Las historias aquí están contadas con un método, la pregunta dramática. La pregunta dramática se contesta con un sí, un no, un quizás. Eso es el clima de toda historia, la respuesta a un conflicto que es la pregunta dramática. Ahora, ¿qué acciones voy a encontrar que a partir de la emoción que encuentro, con esa pregunta que me rige, voy a encontrar para llegar a esa respuesta? Y una acción me va a llevar a otra y va a empujar la trama hacia adelante. Y cuando encuentro la respuesta, tengo la historia. Y al tener la historia, ya ves, yo veo desde dónde me estoy contando la historia y si hay una historia de abandono, a ver si hay una historia de celos, si hay una historia de dolor, de lealtades genéticas, ¿y qué hago con eso? Pero si me la atrevo a contar, me cambia la visión del mundo conmigo y con el otro. Y tal vez desantranque ese niño que o esa niña que no fue vista para que ahora pueda fluir conmigo las historias que me cuenta. Mm, Bien interesante eso, muy interesante. Hagamos un recuento a tu manera, tan especial y tan explicativa, en qué debe fijarse la persona que nos está mirando y que tuvo la virtud de escuchar este podcast completo. Que se fije en qué aprendió. Si tenemos en cuenta que todos tenemos una mirada y una óptica, tratemos de englobar en lo general la importancia de las historias. Ah, bueno. ¿En qué debes de concentrarte en esa historia? ¿Qué debes de buscar de esa historia? A eso me refiero. Hay algo muy bello para contar historias, es empezar a identificar cuáles son tus obsesiones. ¿Qué es eso que te busca? Mira, si a ti te gusta el cono de pistacho y yo te invito a un cono de pistacho, vos no me vas a poner peros, porque es un placer, es un gusto, Ajá. porque va a atender algo que a ti te enaltece, te gusta el sabor y te da una sensación bacana. Si yo voy a contar o buscar historias con temas que a mí me vibren, con temas que a mí me gusten, si a mí me gusta el fútbol, ¿por qué no voy a buscar historias de fútbol? Si a mí me gusta la aventura, ¿por qué no buscar historias de viaje? Si a mí me gusta el pensamiento abstracto, ¿por qué no buscar cuentos filosóficos o cuentos sufis o cuentos o historias que trabajen el pensamiento? Si yo tengo claro mis obsesiones y mis puntos de interés, es más fácil que yo vaya a encontrar esas historias y me vibren porque me están diciendo algo. Y mucha gente, por creerse interesante y por venderse inteligentes, se someten a un martirio de libros para poder decir, yo he leído. Y entonces yo he leído un libro de 400 páginas y desde la página 10 estaba mirando la última para terminarlo, solo para decir que lo he leído, pero sufrí ese Pasa, libro. pasa, sí. Acabo de leerme un libro de 400 páginas que es Crimen y Castigo de Dostoyevsky, le di la relectura y para mí ese libro lo sufrí no por haber leído, sino porque estuve en los pantalones de Raskolnikov, ese protagonista, y sufrí con él su enfermedad mental. Y es un libro en que me interesa es porque de alguna forma nadie tiene claro qué hacer consigo mismo por más herramientas que tenga, porque la vida no se puede explicar desde los libros, aunque nos ayudan a tener referencias, sino desde la vida. Uno va a la palabra para tener ciertas herramientas y tocar ciertas acciones,
o ciertas sensaciones de los que nos preceden, pero la vida se encuentra en la vida. Y es en la vida donde aprendemos en relación con el otro y en la diferencia, precisamente en la diferencia. Y es ahí donde hay que buscar las historias que me mueven. Y una buena historia que me mueve el piso, y hay historias como esa, está Siddhartha de Germán Gess o Narciso y Godmundo. Y esas historias, cuando vas a ellas, esas historias te mueven el piso y tú sales distinto de ese libro. ¿Por qué? Porque es como una desgracia, te cambia la mirada del mundo y al cambiarte la mirada del mundo ya no sos igual, porque está con tu experiencia de vida y tus obsesiones. Total que sí. Camilo, yo creo que si las personas ven el podcast completo, van a poder hablar de un antes y de un después. Y van a poder tener una mirada distinta, si así lo aceptan y no se dejan llevar de sus emociones y de sus pasiones y lo analizan desde un punto de vista racional y acomodado a un contexto que estamos viviendo, a un contexto que cuentan los libros y a unas enseñanzas de vida tan importantes que están en eso tan pequeñito, si lo quieren ver. Más quiero darte las gracias, Camilo. Gracias, Dios te querida. pague, ¿oíste? A ti. A ustedes, querida comunidad, también les quiero dar las gracias por ser parte de este gran proyecto en el cual nos hemos empeñado. Los integrantes del equipo de Cero al Cosmos, el 26 de junio próximo, cumplimos 2 años con este proyecto. Nos sentimos felices, la verdad, y esperamos que cada que un personaje, un tripulante se sienta ahí, tenga unas grandes ideas, idoneidad al respecto y puede dejarles a ustedes a través de esas historias de vida enseñanzas que pueden ser una parte muy importante para su vida. Si ustedes se detienen un momento, las escuchan, las introyectan y cogen lo que les parezca que les pueda servir a usted. De verdad, gracias por ser parte de este gran proyecto, gracias por suscribirse al canal, gracias por comentar, gracias por darle like al contenido. Chao.